En la clase de hoy comenzaremos hablando de la dinastía de los Julia Claudia, emparentada con Julio César, la llamada en latín gens. Las familias o dinastías adoptaban en latín la denominación de gens. De ahí viene la palabra genética o todo lo que tiene que ver con la sucesión de padres a hijos. Julio César entonces fue el primero de esta dinastía imperial, si bien él no ejerció de manera oficial el título de emperador cuando gobernó entre el 48 y el 44 antes de Cristo. Sí lo hizo, como ya hemos visto, Augusto del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, a quien sucedió, también como emperador ya oficialmente, Tiberio, del 14 al 37, ya en la era cristiana, Calígula, del 37 al 41, Claudio, del 41 al 54, y Nerón, del 54 al 68, que fue el último de esta primera dinastía de emperadores romanos, la dinastía Julia Claudia. Todos ellos descendían de Julio César. Habíamos dicho también que Augusto no tuvo hijos varones, tuvo una hija mujer, Julia, solamente. Eligió como sucesor entonces a su sobrino Marcelo, luego prefirió elegir a Marco Agripa, a quien lo casó con su hija Julia. Pero Marco Agripa murió prematuramente en el 12 antes de Cristo. Tiberio, que era un hijo de Livia, la esposa, tercera y última esposa de Augusto, pero era un hijo del primer matrimonio de ella, de Livia, y miembro de la gens Claudia. Entonces Tiberio fue obligado a casarse con Julia y a divorciarse de su mujer, con la que se había casado enamorado. Ante la oposición de los hijos de Julia y Agripa, esto es, de Cayo y Lucio, y los problemas de convivencia con Julia, Tiberio se refugió en la isla de Rodas, en Grecia, para dedicarse a su pasión, que era el estudio de la cultura helenística. Esto sucedió en el 6 antes de Cristo. En el 2 y el 4 después de Cristo fallecieron Cayo y Lucio. Tiberio fue adoptado por Augusto y obligado a adoptar a su vez a su sobrino Germánico, hijo de su hermano. Entonces de esta manera quedaba garantizada la sucesión mediante adopciones. Augusto adopta a Tiberio como su sucesor y Tiberio adopta a Germánico. En todos los casos, el Senado ratificó los poderes legales que hacían efectivas las adopciones. Recordemos que Roma siguió siendo formalmente una república, pese a que ya había emperadores, que empezó a haberlos de manera oficial a partir de Augusto, pero las instituciones republicanas, sus cargos, sus elecciones periódicas resultaron intocados. Claro que el poder que ejercía el Senado, que ejercían los cónsules y otros magistrados tradicionales de la República ya no era el mismo de antes, sino que el máximo poder estaba concentrado en una sola persona que pasó a llamarse emperador. En el 37 después de Cristo murió Tiberio tras un reinado de más de 20 años. Los últimos 10 años de su vida y de su reinado los pasó en la isla de Capri, alrededor de la cual se han tejido una serie de historias no siempre creíbles acerca de su autoritarismo, de su violencia y de su depravación sexual particularmente. Hay ciertos historiadores que
lo han denunciado al emperador Tiberio como un tirano y un perverso, mientras que otros lo defienden. Así que no sabemos exactamente cómo era en lo personal y cómo fue su reinado. Sí sabemos ya a ciencia cierta de las depravaciones y los abusos de poder de otros emperadores, como su sucesor, Cayo, más conocido como Calígula, quien reinó del 37 al 41, hijo del presuntamente asesinado Germánico, que era a quien correspondía, a quien hubiera correspondido suceder a Tiberio, pero que murió antes de poder hacerlo. Entonces hubo que buscar como sucesor a un hijo de Germánico, Cayo, Calígula, más conocido como tal, miembro de una familia perseguida y diezmada, quien empezó bien su reinado, Calígula, pero luego se volvió loco y fue asesinado. Del 41 al 54 lo sucede su tío, que es un hombre mayor, Claudio, quien terminó siendo uno de los más destacados emperadores romanos, un intelectual, quien fue elegido por la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era la guardia del emperador. Claudio, entonces, tío de Calígula, cumplió una excelente administración, uno de los gobiernos o de los reinados más destacados de la historia romana. Logró la ampliación del imperio, incorporando una nueva provincia que fue Britania, lo que hoy es Inglaterra. Recordemos que Julio César había intentado en vano conquistar este territorio. Claudio, 90 años más tarde, pudo hacerlo. Pese a sus deficiencias físicas y las de su vida privada, fue venerado por el pueblo. Su segunda esposa, Mesalina, fue ejecutada por conspirar en contra suyo, mientras que su tercera esposa, quien fue su sobrina Agripina, conspiró en contra suyo y a favor de su hijo Nerón. Agripina tenía un hijo, que era Nerón, que no lo había tenido con Claudio, sino con otro hombre, y fue él quien sucedió a Claudio. Claudio muere en el 54, supuestamente envenenado, y Nerón deviene emperador. Del 54 al 68, Nerón está en el poder como emperador. Su tiranía es caracterizada en el texto que ustedes tienen para leer como desdichada y pintoresca a la vez. Asesinó a su madre, cometió todo tipo de tropelías, era un apasionado por la música y por las carreras de carros, asesinó a numerosos oponentes, aumentó el gasto social, granjeándose el masivo favor popular. En el año 64 de nuestra era, siendo Nerón emperador, se produjo uno de los tantos incendios que asolaron Roma. Eran frecuentes los incendios en la capital del imperio, ya que su construcción abundaba en madera y era una ciudad donde la gente vivía hacinada en construcciones de escasa calidad. Entonces eran frecuentes los incendios. Sin embargo, este del año 64 le fue atribuido por muchas personas, y el rumor se propagó, al propio emperador Nerón como instigador de este incendio. Él se defendió acusando a los cristianos, que eran los miembros de una religión todavía joven, muy pequeña, todavía la iglesia cristiana en aquel entonces. Nerón los acusó, ya que ellos, estos primeros cristianos, predicaban el fin del mundo por el fuego. Como resultado de esta falsa acusación, se produjeron grandes matanzas de cristianos celebradas por la plebe. En el 68, Nerón se suicidó tras la revuelta de las legiones de
de Galia e Hispania, que se alzaron para derrocar a este emperador que era cada vez más tiránico. Fue proclamado por los legionarios un nuevo emperador, Galba, pero este duró muy poquito. Durante el año 69, del 68 al 69, en el 69 hubo 4 emperadores. De abril a diciembre reinó Vitelio y también reinó Galba, quien a su vez fue asesinado por Otón, y este proclamado emperador también de manera conjunta. En determinado momento había 2 emperadores a la vez, hasta que en el año 69, como resultado de estos enfrentamientos militares entre facciones del ejército romano, surge un nuevo emperador que fue Vespasiano, quien gobernó del 69 al 79 e inició una nueva dinastía imperial, la de la familia Flavia, la de los Flavios, como se les conoce a estos emperadores, hasta el año 96. Son casi 30 años donde a partir de Vespasiano se van sucediendo una serie de emperadores que pertenecen todos a la misma familia, la de los Flavios. En lo que hace a las fronteras y el ejército romano, hay que decir que Augusto redujo el nombre de legiones a 26, luego las amplió a 28. De todas maneras hubo una sensible disminución tras las guerras civiles en lo que hace a los efectivos militares. Se inaugura una larga época de paz tras el fin de las guerras civiles, entonces se precisan menos soldados, la mayoría de los cuales se concentran en las provincias más díscolas, en las fronteras, para defender a Roma de las tribus bárbaras, sobre todo de las germánicas. Augusto emprendió algunas campañas militares, pocas, como la del norte de Hispania, en el 19 a.C. Fue conquistada una parte de Hispania y fueron pacificadas las regiones pertenecientes a la península ibérica. Roma controlaba la mayor parte del territorio, pero no todo. Esto le permitió sofocar las rebeliones a Augusto y ampliar el territorio hasta ocupar toda la península ibérica. La frontera del Rin, en tanto, durante la época de Augusto, fue llevada hasta el río Elba, es decir, las legiones romanas conquistaron parte de Germania, lo que hoy sería parte de Alemania y Austria. Fue pacificada la Iliria, que era una provincia situada aproximadamente en lo que después sería Yugoslavia, tras una serie de revueltas que principiaron en el 6 después de Cristo. En el 9 fue sofocada definitivamente la revuelta de los ilirios, pero en Germania hubo 3 legiones, 3 ejércitos comandados por Quintilio Varo, un general romano, las cuales fueron destrozadas por el caudillo germano Arminio en el bosque de Teutoburg en lo que hoy es Alemania. Fueron sorprendidas por asalto, digamos, se les tendió una celada a estas 3 legiones, a estos 3 ejércitos, que son aproximadamente unos 30.000 hombres en total, en pleno bosque de los germanos, en Teutoburg. Fueron masacrados los romanos, pero de todas maneras, pese a que se pierde territorio, los romanos se ven obligados a dejar parte de Germania, la frontera germánica se consolida con la presencia del ejército, convertido en factor de romanización. Los fuertes romanos en la región se convierten en ciudades. El caso más notorio es la actual ciudad de Colonia, en Alemania, fundada por los romanos justamente. O la ciudad de Treveris también. Augusto,
recomienda a Tiberio, digamos, poco antes de morir, Augusto recomienda a su sucesor Tiberio no extender más el imperio, y este obedece. Así que durante el reinado de Tiberio, durante unos poco más de 20 años, los romanos se limitan a fortalecer sus fronteras y a no conquistar nuevos territorios. Esta situación no se modifica sustancialmente, pero a pesar de ello, a partir de Claudio y de la invasión y anexión de Britania, la actual Inglaterra, se producen algunas conquistas territoriales, pero estas son escasas. El imperio crece un poco más en superficie, pero no mucho más. También durante la época de Claudio se produce la conquista romana de Mauritania, lo que hoy sería aproximadamente Marruecos, tras la rebelión de este territorio que era un estado vasallo de Roma, y pasa a convertirse en una provincia romana. De esta forma todo el todo el norte de África pasa a dominio romano directo. Lo que sería hoy Marruecos, más Argelia, Túnez, Libia y Egipto, estos países actuales del norte de África, todos ellos se convierten en provincias romanas. El último entonces, el reino de Mauritania, que es aproximadamente, como les decía, equivalente al actual reino de Marruecos. Judea, por su parte, lo que hoy sería el Estado de Israel o parte de este territorio, el reino de los judíos, es por aquellos años un reino cliente, vasallo de Roma, gobernado por el rey Herodes el Grande. Tras la muerte de Augusto, se convierte ya de manera definitiva en provincia romana, tras un breve lapso en que volvió a ser un estado semiautónomo. Del 60 al 61 de nuestra era se produce la rebelión britana de Boudicea, que era la reina de los britanos, en el sur de lo que hoy sería Inglaterra, aproximadamente el territorio de Londres. Los romanos reprimen primero y romanizan después. Avanzan también en los años subsiguientes hacia el norte hasta llegar a un límite máximo que sería aproximadamente aquel entre, digamos, la frontera, aproximadamente la frontera actual o el límite actual entre Escocia e Inglaterra. Sobre esta línea, el emperador Adriano, muchos años después, alrededor del 200 después de Cristo, va a estabilizar esa frontera construyendo una muralla, el famoso muro de Adriano, de la cual se conservan vestigios todavía hoy y pueden ser visitados en el norte de Inglaterra. En el 66, también de nuestra era, se rebelan los judíos violentamente contra la opresión romana. Nerón, quien era por entonces el emperador romano, encomienda la represión al general Vespasiano y a su hijo Tito. En el 69, Vespasiano, tras ese periodo de anarquía que se produce tras la muerte de Nerón, Vespasiano, este general romano que estaba combatiendo a los judíos, deviene emperador en el 69. En el 70 su hijo Tito destruye el templo de Jerusalén. Este es uno de los hechos más traumáticos de la historia judía. En el 73 cae la fortaleza judía de Masada, situada en lo alto de un cerro en el medio del desierto, cuyas ruinas todavía se pueden visitar en el Estado de Israel actual. Las anexiones, estas pequeñas anexiones que hacen crecer un poco más al Imperio Romano, van a ser aseguradas por un ejército compuesto de 150.000 legionarios y de 150.000 tropas auxiliares, es decir, de soldados que no son romanos, pero que aportan sus guerreros, sus contingentes al
como auxiliares del ejército romano. La paga militar, recordemos que en esta época, ya desde hace un tiempo, el ejército romano es profesional. La paga militar está asegurada por impuestos especiales y otros ingresos. En tiempos de paz, los soldados son empleados para trabajos de construcción, como ser las vías romanas, las carreteras romanas, los puentes, la explotación de minas, de yacimientos mineros y la excavación de canales. Los gobernadores de las provincias, cada uno de ellos cuenta con un máximo de 4 legiones, de 4 ejércitos, lo cual limitaba la posibilidad de iniciar una revuelta. En estos años avanza la romanización, este proceso de romanizar a los pueblos conquistados consiste básicamente en que estos adopten de manera voluntaria, pacífica, la vestimenta, el idioma latín, que se urbanicen siguiendo los estilos arquitectónicos de los romanos y la organización municipal de las ciudades romanas, que adopten la ciudadanía romana gradualmente y que se conviertan, en definitiva, en romanos, no solo en lo que respecta a sus derechos políticos, sino también en lo que respecta a su cultura, es decir, que son asimilados por la cultura latina. Hay que decir también que este proceso de romanización es generalizado y mucho más intenso en las regiones mediterráneas, en las zonas costeras, a lo largo, digamos, o alrededor del mar Mediterráneo. Mientras que es mucho más débil al norte, en regiones más periféricas, como ser Britania, como ser la Galia, el extremo centro y norte de la Galia, Germania. Estas regiones son mucho menos romanizadas. Hay numerosos italianos, civiles y militares, romanos e italianos de lengua latina, que emigran a las provincias, muchos de los cuales alcanzan una gran prosperidad. Se multiplican los casos de ciudadanos romanos en las provincias, entonces, descendientes de familias italianas emigradas o de indígenas romanizados, los cuales alcanzan puestos y honores políticos, intelectuales y artísticos. Tenemos personalidades destacadas tales como Séneca y Lucano, nacidos en Hispania, por caso. Algunos de estos intelectuales y ciudadanos romanos de las provincias alcanzarán la categoría de emperadores, llegarán a ser emperadores en épocas más tardías. Las élites indígenas de las provincias se incorporarán al Senado. Las regiones del imperio conservarán sus propios cultos y lenguas, o sea, su propia religión, su propia cultura, a menudo tras una sólida fachada de romanización. Es el caso de las lenguas celta y púnica, que seguirán usándose durante el siglo III de esta era, de la era cristiana, o como el idioma sirio en Oriente. Los griegos, por su parte, no fueron nunca romanizados, conservaron su lengua, su cultura, la cual influyó poderosamente en la cultura romana y en la propia lengua latina. Los dioses romanos, por caso, en casi todos los casos, son los mismos dioses griegos rebautizados. En todo el Mediterráneo oriental, el idioma griego es el que predomina por sobre el latín, a pesar de que forma parte integral del Imperio Romano en su totalidad. Del 70 al 235 de nuestra era cristiana, el Imperio Romano alcanza su máximo apogeo político y cultural. Podemos decir que este período es de lento desarrollo
antes que de cambios radicales o acontecimientos espectaculares, como había sido el periodo anterior. Predominan las dinastías imperiales bien establecidas. La primera de ellas, la de los Julia Claudias, luego vienen los Flavios y los Severos, que son los miembros de la tercera dinastía imperial, digamos, en esta sucesión cronológica. Bajo los Flavios se impone el principio de sucesión basado en la familia. Entonces a Vespasiano le sucederán sus hijos, primero Tito, quien reinará del 79 al 81, y Domiciano del 81 al 96. Nerva, quien gobierna, el emperador Nerva del 96 al 98, muere sin dejar hijos varones. Su reinado es breve, inseguro, turbulento. Están al borde los romanos de la guerra civil, que se ve evitada gracias a la adopción de Trajano, comandante de los ejércitos de la Germania Superior. De esta manera comenzará una nueva dinastía, la de los Antoninos, del 96 al 192 de la era cristiana. Tenemos a Trajano, entonces, el primero de los emperadores antoninos. Del 97 al 98 reina junto a Nerva. Del 97 al 117 lo hace en soledad. Le sucede a Adriano, autor autor intelectual, en realidad, no material, del famoso muro de Adriano que hemos citado, uno de los emperadores romanos más prestigiosos, quien reina del 117 al 138. No tiene hijos y recurre también a la adopción. A excepción de Domiciano y Cómodo, los emperadores de las dinastías Flavia y Antonina tienen una conducta relativamente moderada, podríamos decir. En el territorio que equivale a la actual Rumania, aproximadamente, Rumania y Moldavia, que en la antigüedad es conocida esta región como Dacia, donde habitan un pueblo llamado Dacio. Es una región que entra en guerra con Roma, es una zona bárbara, digamos, donde habitan pueblos que no son ni griegos ni latinos. Los dacios entonces se enfrentan a los romanos. Estos son derrotados al principio de manera catastrófica en los años 85 y 86, pero este enfrentamiento militar acaba victoriosamente para los romanos en la batalla de Tapae en el 88 y preparan el camino para las guerras de Trajano, que el emperador Trajano emprenderá, y la anexión de Dacia, la actual Rumania, que será una de las últimas regiones en ser conquistadas y romanizadas. Actualmente la lengua rumana es de origen latino, la que se habla, y procede directamente del latín, de la lengua imperial de los romanos, impuesta tras la conquista, hacia la conquista de Dacia, entre los años 101 y 106 de nuestra era. Entre el 115 y el 117, el emperador Trajano intenta anexionar el imperio de los partos, que coincidía aproximadamente en lo que respecta a su territorio con el antiguo imperio de los persas. Ya habíamos dicho que los romanos habían intentado vanamente conquistar este territorio y habían sido derrotados. Trajano también, digamos que fracasa en su intentona. Adriano, por su parte, abandona este proyecto invasor y pacifica Judea, Egipto y Cirenaica, que habían sufrido una serie de revueltas. El mismo emperador Adriano, entre el 132 y el 135, destruye Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y establece en su lugar el campamento de legionarios romanos llamado Aelia Capitalina.
Adriano fue más culto y sofisticado que su predecesor, Trajano, quien había sido un soldado sencillo. Adriano era un intelectual, quien viaja por todo el imperio, visita los centros culturales de Atenas y Alejandría, construye o manda a construir la muralla adriana y una serie de templos notables, templos y palacios notables. Lo sucede a Antonino Pío, quien, a diferencia de sus predecesores, Trajano y Adriano, no abandona Italia mientras es emperador. Sus últimos años los gobierna junto a su sobrino e hijo adoptivo, Annio Vero, más conocido como Marco Aurelio. Muere Antonino Pío de muerte natural en el 161 y Marco Aurelio, su hijo adoptivo, sobrino e hijo adoptivo, se convierte en emperador. Es el emperador filósofo. Marco Aurelio es autor de un librito en griego que todavía estudian los filósofos actuales, que es Meditaciones. Es un filósofo estoico. En lo militar se dedica a contener el avance bárbaro en las fronteras, una política que sería característica del siglo siguiente. Entonces ya se preanuncia un problema que es incipiente todavía en este periodo, la amenaza de las tribus bárbaras, sobre todo germánicas, en el norte. Entonces su política militar es netamente defensiva. Esta situación se reiterará un siglo después y se agudizará, precipitando, como ya veremos, la caída del Imperio Romano. En el 180 muere Marco Aurelio en Vindobona, la actual Viena, en el curso precisamente de estas guerras contra los germánicos. Su hijo Cómodo es su sucesor. Firma rápidamente este joven emperador la paz con los bárbaros germánicos para regresar rápidamente a Roma, en donde prefería vivir. Desata una violenta represión contra las conspiraciones dirigidas contra él. Es un gran aficionado de los juegos, de los espectáculos de circo, de gladiadores. Es una persona que le gusta el placer, que es perverso, autoritario. Será el paradigma, o responderá al paradigma del típico emperador romano tiránico y perverso. Es uno de los más criticables de la historia latina. Tras 12 años de reinado, Cómodo muere en el 192, víctima de una conspiración. Lo sucede brevemente Pertinax, del 192 al 193, quien es asesinado por la guardia pretoriana, la guardia del emperador. Le sucede Didio Juliano en el 193, quien duró muy poco, ya que pese a pagarle 25.000 sestercios, el sestercio es una unidad monetaria imperial, a pesar de pagarle esta fortuna a los pretorianos, a los guardias, fue derrotado por Septimio Severo, comandante de los ejércitos de Panonia. Es decir, que compró su cargo de emperador a precio de oro a los legionarios, los mismos que habían asesinado al emperador anterior, a Pertinax. Se convierte entonces Didio Juliano en nuevo emperador, pero es derrotado por Septimio Severo, comandante de los ejércitos de Panonia, que era una de las provincias romanas. Septimio Severo, a su vez, derrota a otros rivales. Hay una guerra civil entre las legiones romanas, cada una de las cuales tenía, o cada grupo de legiones, de ejércitos, tenía a distintos candidatos a emperador, apoyaba diferentes candidaturas. Septimio Severo va derrotando a sus oponentes, como ser a Peseno Níger en Siria en el 194, y a Claudio Albino en 196 en Lugdunum, la actual Lyon.
Inmediatamente, Septimio Severo realiza una campaña contra los partos y anexiona el norte de Mesopotamia, de lo que sería hoy Irak. La frontera oriental del Imperio Romano entonces llega hasta el río Tigris. De esta manera, la provincia de Siria, la provincia romana de Siria, queda alejada de la frontera con los partos. Septimio Severo inicia una nueva dinastía, la de los Severos, reina del 193 al 211, lleva adelante generosos programas de construcciones, sobre todo en su ciudad natal de Leptis Magna, en Tripolitania. Dirige campañas militares en Britania, la actual Inglaterra, en donde muere tras una penosa enfermedad. Lo sucede Caracalla, del 211 al 217, quien es asesinado en Siria, y quien un año antes, en el 216, emprende una nueva campaña militar contra los partos. Caracalla mejora la situación de los soldados, les permite casarse estando en servicio militar. Recordemos que el servicio militar de los soldados profesionales romanos se extendía durante unos 20 años, durante los cuales no podían casarse en teoría, ni formar familias, lo hacían de manera clandestina. Caracalla blanquea esta situación y les permite a sus legionarios contraer matrimonio y formar familias mientras sirven a Roma como guerreros. Es un emperador autoritario, violento, que manda matar a numerosos senadores y caballeros, pero durante su reinado se produce también un hecho positivo, algunos hechos positivos en realidad, uno de los cuales es el otorgamiento de la ciudadanía romana a todos los hombres libres mayores de edad, habitantes del imperio. La ciudadanía romana se había ido extendiendo gradualmente, así que esta medida de Caracalla tiene escaso impacto, porque la mayor parte de los varones mayores de 18 años y libres, hombres libres del imperio, ya eran ciudadanos romanos desde antes, digamos que se incorporan apenas algunos más. La presión de los germanos, de las tribus germánicas en el norte del imperio, exige una mayor militarización. Esta situación se va a ir agudizando en las décadas subsiguientes. Alejandro Severo es también el sucesor de este emperador. Anteriormente hay otros emperadores, también de la misma dinastía de los Severos. Macrino, del 217 al 218. Heliogábalo, del 218 al 222. Alejandro Severo, del 222 al 235, quien cierra, es el último de los Severos. Todos ellos son orientales, o sea, son nacidos en la provincia romana de Siria. Hay asesinatos que se producen y Alejandro Severo también será una de las víctimas de estos asesinatos, de estas conspiraciones que recrudecerán y serán cada vez más habituales en esta época y en la época subsiguiente, ya en los últimos años del Imperio Romano, donde la mayor parte de los emperadores terminarán siendo asesinados tras conspiraciones y guerras civiles diversas. El periodo de los Flavios y el de Trajano son recordados asimismo como importantes desde el plano militar o en el plano militar, en lo que hace a la defensa estratégica del imperio, que va mejorando sensiblemente. Por ejemplo, se anexiona y se fortifica una zona situada entre el Alto Rin, el Alto Río Rin y el río Danubio, la conquista de Dacia, la actual Rumania, de la cual ya hemos hablado, que asegura la orilla romana del río Danubio. Si ustedes se fijan en los mapas, comprenderán esta situación, que la frontera romana entonces se corre más al norte
pasando del Rin al Danubio. Esta zona es escasamente romanizada, pero la presencia militar de los romanos es importante y esta frontera es cada vez más militarizada, sirve para contener esas constantes invasiones de las tribus del norte de Europa. Al oriente, Septimio Severo, tal como ya hemos dicho, establece la nueva provincia romana de Mesopotamia, desde el sur de Armenia hasta el río Tigris, por el este. Y Singara y en el de Jebel Sinja por el sur. Esto provee, como ya dijimos, de defensa a Siria, la provincia romana de Siria, la cual ahora queda lejos de la frontera con los partos. Cuando antes Siria limitaba con el imperio parto, y entonces había frecuentes enfrentamientos entre los partos y los romanos. También con Septimio Severo el imperio se expande al sur de Numidia, al sur de Cartago, lo que hoy sería Túnez, llegando efímeramente, durante un breve lapso, al borde del desierto del Sahara. Entonces, a principios del siglo III de la era cristiana, en el 200 y pico, se alcanza la expansión máxima del imperio. A partir de ese momento, lo que harán los romanos primero será mantener ese territorio y luego lo irán perdiendo. Irán resignando algunas regiones para poder mantenerse en el poder. Durante los siglos I y II, las provincias romanas ganan en prosperidad, la famosa en latín Pax Romana. La riqueza del imperio se basa casi toda ella en la tierra, en la producción agrícola, particularmente en la producción vitivinícola, en el aceite y en el trigo. Las tierras cultivables se hallan en manos privadas o del emperador, quien las posee a lo largo y a lo ancho de todo el imperio. Las recibe por donación, por confiscación o por falta de testamento. Estas son las maniobras que jurídicamente consideradas que permiten a cada uno de los emperadores ser dueño, digamos, propietario de grandes extensiones de tierra, tierras fértiles, agrícolas, distribuidas a lo largo y a lo ancho del imperio romano. La explotación de la tierra se realiza por agentes, en el caso de la tierra privada, si hay latifundistas, terratenientes que mandan a representantes, a agentes para que las exploten en su nombre, o de manera directa por el propietario cuando éste residía en la hacienda, digamos, en el latifundio. En el caso de los emperadores, lo que hace es enviar procuradores, los llamados procuradores, que explotarán y administrarán las tierras en nombre del emperador. Y todas las ganancias de allí derivadas van a pasar directamente al emperador romano de turno. El otorgamiento de la ciudadanía romana por Caracalla a todos los habitantes libres del imperio, varones mayores de 18 años, se produce exactamente en el 212 de nuestra era. A partir de este momento, la división ya no estará dada en lo social y económico y en lo político, sobre todo entre las personas que son ciudadanas y las que no lo son, como había sido hasta ese momento, sino que, como son todos ciudadanos, la ciudadanía en su conjunto se subdividirá en dos grandes grupos. Por un lado, el de los honestiores, con H, el grupo de los honorables, así se lo podríamos traducir al español, diferenciado de los humiliores, con H, de ahí viene la palabra humillación, que serían los ciudadanos, en teoría, iguales que los honestiores jurídicamente, pero en la realidad con menos derechos y con menos poder. Los orígenes de las dinastías, estas tres primeras dinastías,
que estamos analizando, dinastías imperiales, sobre todo en el caso de las que siguieron a la Julia Claudia, Flavia, Antonina y Severa, estas dinastías reflejan, a diferencia de lo que había sido la primera, la de Julio César, reflejan la expansión de los derechos políticos, la ciudadanía, que alcanza cada vez un mayor número de habitantes del imperio, y el desarrollo económico y la integración del mundo romano. El imperio se va tornando cada vez más próspero, cada vez mejor organizado, mejor explotado en lo económico y cada vez más homogéneo en lo que hace a los derechos políticos de sus habitantes y en lo que hace también a la cultura y a la lengua. Hay numerosos emperadores, como ya les mencioné, que no son nacidos ni en Roma ni en Italia y que provienen de las provincias. No de todas las provincias, pero sí de las más romanizadas, como ser de Hispania, o del norte de África o de Siria. Entonces las dinastías imperiales reflejan la amplia composición provinciana de las clases gobernantes, que ahora no son solamente romanas e italianas, sino que también provienen de otras provincias más alejadas. Sin embargo, algunas provincias, las menos romanizadas y las más lejanas, brindan pocos miembros a la clase senatorial, a la clase de los senadores, la máxima aristocracia, o la segunda aristocracia, la de los caballeros. Es el caso de la Galia, del norte o del oeste. La Galia del sur sí está plenamente romanizada, pero no así la del oeste y la del norte. Germania, Britania, las provincias del Danubio, que son menos pobladas, más salvajes, menos romanizadas. El periodo que va de los Flavios a los Severos es el de mayor prosperidad del imperio, y así lo demuestran las ruinas que nos han dejado sus constructores. Se ejerce por estos años la llamada munificencia cívica de los notables provinciales. Los nobles, los ricos de las ciudades de provincia son los que emprenden y los que financian las grandes obras públicas, los grandes eventos públicos, como ser los juegos de circo, las peleas de gladiadores, las diversiones. Las obras públicas entonces no son de ejecución pública, no es el gobierno el que las lleva adelante, sino de manera privada, con dinero privado de las élites locales. Por el contrario, durante el pasaje del siglo II al III de nuestra era, los notables tienden a eludir sus obligaciones sociales. No es que estuvieran obligados jurídicamente a financiar obras públicas y diversiones públicas, no había ninguna ley que así lo mandase, pero en un primer momento lo hacían de manera espontánea, para granjearse el prestigio social y para redoblar su poder político. Sin embargo, hay un creciente individualismo que será la nota, o una de las notas características del siglo III, y cada vez son menos abundantes estos emprendimientos, estas dádivas de los poderosos. Y entonces muchas veces eluden los nobles y ricos provinciales sus obligaciones sociales y la posibilidad de ocupar cargos públicos también, que los cargos públicos no eran remunerados. Los emperadores entonces se inmiscuyen más que antes en la gestión financiera de las ciudades y envían allí funcionarios llamados en latín curatores. Los siglos II y III entonces serán aquellos en que se desarrolle una concepción más personal del individuo. Crecen paralelamente las religiones de salvación personal, como el culto de Isis, la diosa egipcia Isis. Es una religión
que se pone de moda, y el cristianismo, que también se va expandiendo. Entonces hemos llegado hasta el 235 de nuestra era. Nos quedan poco más de 200 años de historia romana por analizar. Veremos de hacerlo en una o dos clases más. Y nos centraremos justamente en algunas cuestiones básicas, como ser el crecimiento del cristianismo, la transformación de esta religión en la nueva religión oficial del imperio, la división del imperio en dos grandes bloques, el imperio romano de Occidente con capital en Roma y el imperio romano de Oriente con capital en Constantinopla. Hablaremos de las crecientes invasiones bárbaras, del último esplendor del canto de cisne del imperio romano de Occidente, que caerá en el 476, mientras que el otro imperio romano, el oriental, se extenderá por 1000 años más, aunque cada vez más empequeñecido. Trataremos entonces de desarrollar estas cuestiones y de cerrarlas en una o dos clases más.